de la propuesta de crear una zona de exclusión aérea en Libia para proteger a la población de los bombardeos de los aviones de Muammar Gaddafi. Pues esto ha dividido en las últimas horas a la comunidad internacional. Por un lado, el primer ministro inglés y altos mandos militares estadounidenses alertaron sobre la necesidad de implementarla, pero también de lo difícil que esto sería. Por otra parte, hablando además de la propuesta o de la posible intención de una acción militar como tal, contestó Francia y dijo que esto tiene que hacerse con multilateralismo y no una decisión unilateral de Estados Unidos. 2 buques de asalto anfibios de la Marina estadounidense llegarán en las próximas horas a la costa de Libia. Son las naves USS Kearsarge y USS Ponce. Las embarcaciones quedarán apostadas en el mar Mediterráneo para atender tareas humanitarias en el país africano que completa 15 días en crisis. Esto para proveernos una capacidad, en caso de que sea necesaria una evacuación mucho mayor de emergencia, asimismo para facilitar las entregas de ayuda humanitaria. Los movimientos de la flota estadounidense están acompañados de acciones diplomáticas. La secretaria de Estado Hillary Clinton advirtió sobre los efectos que esta crisis podría ocasionar en Libia. En conjunto con nuestros aliados de la OTAN y del Pentágono, hemos comenzado a revisar qué más podemos hacer, planear y alistarnos en el evento de que sintamos que debemos tomar acciones. Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN son partidarios de declarar una zona de exclusión aérea sobre el país africano, un mecanismo que permitiría operaciones militares en espacio aéreo libio para atacar blancos estratégicos del régimen de al-Gaddafi. No es aceptable tener una situación en la que el coronel Gaddafi pueda asesinar a su propio pueblo utilizando aviones y helicópteros armados. Esa es la razón por la que dije que es correcto planear y enviar una estrategia para una zona de no vuelo. Francia tomó distancia de estas posturas y declaró que no apoyará una acción militar contra Libia mientras no sea autorizada por Naciones Unidas. A la intervención militar, de cualquier modo, se le debe dar una doble mirada. En líneas generales, creo que debemos ejercer presión para hacer caer a Gaddafi. Él caerá, él se irá porque ya está aislado en Trípoli y perdió el control de gran parte del territorio libio. Los opositores de al-Gaddafi que controlan la ciudad de Bengasi en el este libio buscan la caída de Trípoli, lo que significaría el fin del régimen. Son quienes esperan una rápida determinación de la comunidad internacional frente a la crisis en Libia. ¿Qué piensa usted, profesor Mauricio Jaramillo, sobre esas dos posturas, es decir, esta zona de exclusión aérea? Es muy complejo, dicen las autoridades estadounidenses. Es indudable que declarar una zona de exclusión aérea en este momento en Libia significa generar un margen de acción para que Estados Unidos y algunos países europeos tengan la posibilidad de intervenir en Libia. Yo rescataría, porque me parece sensata, la posición del gobierno francés en cuanto a acudir a la comunión de Naciones Unidas para que esta intervención de darse sea lo más legítima posible. Aquí lo que vemos básicamente es una extensión del debate que ya habíamos tenido en el pasado con respecto a la intervención de Estados Unidos en Irak. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en ese momento hubo un disenso entre algunos países europeos que apoyaron en ese momento el uso de la fuerza y otros como Francia o como Alemania que decían que había que acudir a mecanismos multilaterales y que a la larga había que acudir a un consenso. De ese consenso depende qué tan legítima sea una eventual intervención, de ese consenso depende qué tan legítimas sean las sanciones en contra del régimen de Muammar Gaddafi para obligar a su salida y a la posterior estabilización de Libia. Ahora hablemos de lo que sucedió el pasado sábado 26 de febrero, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la resolución 1970, condenó la respuesta violenta del presidente de Libia, Muammar Gaddafi, a las manifestaciones de protesta en su país y pidió en su nombre al Tribunal Penal Internacional, estamos hablando del Consejo de Seguridad, investigar las posibles violaciones de derechos humanos. Ordenó además el embargo de armas y puso en marcha la congelación de sus activos financieros. Sábado 26 de febrero, en Nueva York, los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunieron por segunda vez para aprobar una serie de sanciones contra el régimen del presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi. La llamada resolución 1970 incluyó prohibiciones económicas y la apertura de una investigación en el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El tema de esta reunión es la paz y la seguridad en África. A menos que haya alguna objeción, considero aprobado el orden del día. Ha sido aprobado.
Las sanciones aprobadas inicialmente contra Gadafi son las siguientes: congelamiento de sus bienes en el exterior, embargo de armas, prohibición de viajes para Gadafi y su familia. Un tribunal penal internacional investigará posible violación de derechos humanos en Libia. No toleraremos ningún tipo de violencia contra los civiles libios por parte de su gobierno o por parte de las fuerzas de seguridad. Las Naciones Unidas también exigieron un inmediato cese de la violencia y solicitaron la adopción de medidas para atender las demandas de la población. Pidieron a todos los Estados miembros de esa misma organización cooperar lo más pronto posible para la evacuación de ciudadanos extranjeros que deseen abandonar Libia. Profesor Mauricio Jaramillo, el hecho de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le pida al Tribunal Penal Internacional investiga a Gadafi, pues automáticamente eso no va a ser. Pero de todas maneras no deja de verse como una gran presión de la comunidad internacional a una corte que está para eso. ¿Cómo lo ve usted? Mire, Claudia, yo creo que son dos cosas diferentes, digamos. Una son las sanciones que impone el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, usted bien lo dice. Hay un embargo de armas sobre Libia, eso tiene una consecuencia inmediata. La otra arista de esa decisión tiene que ver con transmitirle el tema de Libia a la Corte Penal Internacional. Mire, hasta el momento la Corte Penal Internacional ha sido un organismo sumamente inefectivo. Hay avances en el derecho penal internacional que se han mostrado mucho más efectivos, como algunos de los tribunales ad hoc que han hecho un ejercicio más asimilable a la administración de justicia. En este momento, la única orden de arresto contra un presidente en funciones es contra el presidente Omar al-Bashir de Sudán. Esa es una orden de arresto que ha sido asumida en algunos países africanos con escepticismo, ha sido asumida sin ningún respeto por parte del presidente sudanés. Yo creo que es más que una oportunidad para la Corte Penal Internacional. Ojo, esto puede ser un bochornoso incidente que termine por afirmar el fracaso que hasta ahora ha sido la Corte Penal Internacional, que ha sido muy pocos los casos en los que ha podido administrar justicia. Habrá que ver si en el caso de Libia lo hace, pero yo me consideraría muy escéptico con respecto a su efectividad en este tema. Ya, pero es decir, hay un Muammar Gaddafi que lo hemos visto, eso no serviría de prueba, es decir, quien proteste en mi contra paga con la muerte. O sea, ya el solo hecho de amenazar al pueblo, a cualquier persona, decirle usted no tiene derechos, y si tiene la osadía de protestar por sus derechos, su único destino es que se va a morir, lo vamos a matar. Eso ya no genera, digamos, una gran prueba para que la Corte actúe sin ni siquiera, digamos, ir a los hechos reales. Claro, Claudia, pero acuérdese de lo que fue, por eso le ponía el ejemplo de Sudán. El fiscal general de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo, dice que efectivamente en Sudán hay genocidio y dice que hay razones para configurar una orden de arresto contra Omar al-Bashir. Por más que haya pruebas, por más que se llegue a un consenso de la Corte Penal Internacional, eso no quiere decir que vaya a poder administrar justicia. Yo creo que un escenario posible, no creo que sea el más posible, pero es un escenario que hay que tener en cuenta. Si es que Muammar Gaddafi sale de Libia vivo, es que se refugia en algún país. ¿Quién nos va a asegurar que ese país donde se refugie Muammar Gaddafi lo va a extraditar para que sea juzgado por la Corte Penal Internacional? Y se lo pregunto al contrario, profesor Jaramillo, ¿esta no puede ser también como una estrategia por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reúne a las potencias occidentales, para que precisamente si actúa inmediatamente la Corte Penal Internacional y emite, digamos, una detención o una orden de arresto, puedan las potencias entrar a Libia o donde esté y capturarlo? Mire, eso es una posibilidad compleja. Yo no sé hasta qué punto Muammar al-Gaddafi, como le digo, esté dispuesto a salir con vida de Libia. Yo pienso que el principal escenario, como lo han dicho la mayoría de sus asesores, es que Muammar al-Gaddafi va a morir combatiendo, ¿sí? Es difícil pensar que va a haber una entrega o que se va a dar el escenario en que a él lo puedan arrestar. Me parece que es una posibilidad bastante improbable. Lo que sí creo es, insisto, de salir vivo, se va a refugiar en un país que no va a estar dispuesto, por razones políticas, a extraditarlo para que sea juzgado por la Corte Penal Internacional. Pero me parece bastante improbable el escenario de que sea, arrestado, como usted lo propone.